Gloria a Dios. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene. Queremos irnos con Él. Pero dice la Biblia, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Gloria a Dios. Libro de Hebreos 11. Hebreos 11 nos habla acerca de la fe. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínate la fe de la cual nos habla Jesús. Año 2025, sobre la faz del planeta Tierra. Nosotros no hemos visto a Jesús. Nosotros no hemos caminado como caminaron los apóstoles con Jesús. Pero Jesucristo dijo: bienaventurados serán los que sin ver crean. Y esto es fe, porque no hemos visto a Jesús, pero creemos en la palabra de Dios, creemos sin verlo, creemos, y eso es la fe, creer sin verlo, porque el universo fue hecho de lo que no se veía. El universo que ahora conocemos, las estrellas, la galaxia, la luna, el sol, todos los planetas que conforman el sistema solar, fueron creados, dice la palabra de Dios, de lo que no se veía. ¿Y quién los creó? Fue Dios quien los creó por la palabra. Ahora bien, ¿pero para qué necesitamos fe? ¿Para qué el ser humano necesita fe? La fe mueve montañas. Con fe podemos obtener nuestros milagros, porque la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, si nosotros no creemos en Jesús, entonces no podemos agradar a Jesús. Pero bienaventurados somos porque sin ver hemos creído. Ahora le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Ahora estamos caminando con Jesús. Ahora sabemos y creemos por la palabra de Dios que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este planeta Tierra, que entregó su vida, caminó por Capernaum, caminó por Samaria, caminó por Galilea, caminó por Judea, que nació en Belén de Judá. Allá estuvo en esa ciudad de Israel, allá estuvo en la nación de Israel, creció en gracia delante de Dios, creció en estatura. Su ministerio lo comenzó. Su ministerio público lo comenzó a los 30 años de edad. Comenzó Jesús su ministerio público según la palabra de nuestro Dios. Pero Jesucristo nos muestra una fe poderosa. Jesucristo no solo nos vino con palabra, sino que Jesucristo mostró el poder que hay en el reino de los cielos, el poder que hay para sanar aquellas enfermedades que el ser humano quisiera sanar con alguna medicina, pero no han encontrado cura.
sobrenaturales. Nosotros le llamamos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque alguien que nació ciego, para el ser humano no le encuentra cura, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino con poder. Pero pedía que todos aquellos que necesitaban un milagro se acercaran creyendo que Él tenía el poder para hacer aquel milagro. El ciego Bartimeo se acerca a Jesús y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? El ciego responde: que me devuelvas la vista. Él quería recibir la vista, pero necesitaba tener fe, creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, y que Jesucristo tenía y sigue teniendo el poder para devolverle la vista a los ciegos. El ciego Bartimeo le dijo: que me devuelvas la vista. Jesús le dijo: conforme a tu fe, de acuerdo a tu fe, te sea hecho el milagro. Después la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero lo espero. El ciego Bartimeo había escuchado de la fama de Jesús. Él esperaba una oportunidad, y la oportunidad se le dio cuando las multitudes y cuando Jesús pasaba por ese lugar donde estaba el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo no se quedó postrado, sino que se levantó y siguió aquella multitud. Entre medio de ellos se abrió camino y comenzó a exclamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él necesitaba su milagro, pero tenía que tener fe, tenía que creer en Jesucristo, tenía que suceder. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. El ciego Bartimeo no podía ver aquel milagro, pero ciertamente sí, en su corazón él había estado pensando, había estado meditando que cuando Jesús pasara, porque había escuchado de la fama de Jesús, que este ciego sabía y había escuchado la fama de Jesús, se había extendido por todo Israel. Ahora él tenía fe que cuando Jesús pasara por ese lugar, él no se iba a quedar quieto, sino que salió corriendo detrás de la multitud y le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se paró. Alguien le dijo: ten ánimo, Él ya te escuchó. Y Jesús llegó y comenzó a hablar con aquel ciego. Necesitó activar la fe de aquel hombre que necesitaba un milagro de sanidad. Aquel hombre era ciego de nacimiento, pero necesitaba llenarse de fe, creer en Jesús. Necesitamos creer en el reino de Dios. Necesitamos activar nuestra fe. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La palabra de Dios nos dice que todo lo que ahora se puede ver fue hecho de lo que no se veía. El mismo universo fue creado de lo que no se veía. Y si el universo, Jehová Dios, lo creó de lo que no se veía, necesitó tener fe. Él estaba poniendo, Jehová Dios estaba poniendo en obra su fe, su poder. En Dios hay fe. El Padre Elohim tiene fe que Él tiene el poder. Él sabe que tiene el poder. Imagínate, el Dios de Abraham, el Dios de Elías, con la palabra creó el universo de lo que no se veía. ¿Qué
es lo que tuvo que suceder en la mente y en el corazón de Jehová Dios, de Elohim, de Adonai, del gran yo soy? Él mismo tuvo que activar su propia fe que él tiene, pero en él hay una fe en abundancia. En Jesús también hay una fe en abundancia, porque ellos tienen poder para crear. Pero ahora nosotros los seres humanos necesitamos creer en Jesús, que es el Hijo de Dios. Necesitamos creer que el gran yo soy es el único Dios verdadero, que los ídolos hechos y creados por el ser humano no son nada, que tan solamente son invento de la imaginación de alguien que deseó y anheló activar alguna fe, pero esa fe es vana. Alguien en el planeta Tierra estaba desesperado, estaba desconsolado, desmotivado, y en vez de buscar al Dios de Abraham, en vez de buscar al Dios de Elías, que es el único Dios verdadero que puede ayudar al hombre, el ser humano nace, crece, se reproduce, envejece, se enferma y a veces de esas enfermedades muere. Pero si alguien está sufriendo, está padeciendo algún dolor, algún quebranto, la Biblia nos dice: es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. A Jesús no lo podemos ver, pero podemos activar nuestra fe y comenzar a creer que Jesús es verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el verdadero Mesías. Yo creo en Él. Podemos comenzar a obrar en fe, porque también la Biblia nos muestra que una mujer que tenía flujo de sangre hace 12 años, esta mujer estaba sufriendo sobre el planeta Tierra. Esta mujer había gastado su fortuna, su dinero, en buscar la sanidad en las manos del hombre, pero no la encontró. Tenía que tener un encuentro con el que nos llena de fe. Solo Jesús nos puede llenar de fe. Esta mujer había escuchado de la fama de Jesús, pero mientras tenía dinero, la Biblia nos dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero no puede agarrar una espada. El dinero no puede agarrar una arma. Tiene que haber un ser humano, tiene que haber una persona, no un mono, tampoco un simio. Tal vez lo puede agarrar, pero los animales no han sido creados a la imagen y la semejanza de Dios, no. Nosotros, los seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza del gran yo soy. Pero ¿por qué ahora nos enfermamos? ¿Por qué ahora necesitamos tener fe y creer en Jesús y llenarnos de fe? Porque Jesús dijo, hablando de la fe: si tan solo tuvieres fe como un grano de mostaza. Y vaya que el grano de mostaza es pequeño, pero cuando ese grano de mostaza lo llevas y lo pones en tierra fértil, ese grano de mostaza se puede convertir en un árbol grande, y es inmenso ese árbol.
Eso habla que si nosotros fundamos nuestra fe en creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a este planeta Tierra, y comenzamos a activar nuestra fe y comenzamos a creer que Él tiene el poder para sanarnos, que Él tiene el poder para libertarnos de toda opresión, que Jesús tiene el poder para sacarnos de toda amargura, de toda ira, de toda contienda, que Jesús tiene el poder para sacarnos del lodo cenagoso, si comenzamos a llenarnos de fe. ¿Por qué? Porque después la fe, la certeza, tenemos que certificar, tenemos que decir con palabras certeras: Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el camino al Padre. No hay otro mediador, no hay otro intercesor para los hombres, solo hay uno, y ese es Jesús. ¿Por qué? Porque no puede haber otro mediador, otro intercesor o otra intercesora, porque el enviado por el Padre, por el gran yo soy, es su Hijo. Ahora hay que ver lo que hizo el Hijo por amor a nosotros. Siendo el Hijo del gran yo soy, del que creó el universo de la nada, se despojó de todo señorío. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, por los seres humanos. Le dijo: Padre, envíame a mí. Porque en el plan maravilloso de nuestro Dios, Él quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento, que reconozcamos a Jesús como el Mesías, que recibamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, que caminemos en amor, que caminemos en su ley, que guardemos su ley, que caminemos por el camino angosto, que nos esforcemos, que perseveremos hasta el final de esta carrera. ¿Lo lograremos? Esa es la pregunta. Muchos lo intentaron, muchos desearon, muchos anhelaron, pero se olvidaron de estar pegados a la vid. La clave es estar pegado a la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. El Padre que envió a Jesús es el labrador, y nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, somos los pámpanos, y como pámpanos tenemos que estar pegados a la vid, pegados a Jesús. Si nos separamos, si comenzamos a separarnos, si comenzamos a distanciarnos de la fuente del amor, perderemos todo amor. Si comenzamos a distanciarnos del actor y consumador de nuestra fe, entonces perderemos la fe, la convicción de que Él ha dado salvación y vida eterna. Pero ahora, por misericordia, creemos. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Los discípulos, los apóstoles lo vieron. Pero Jesús le dijo a uno de los apóstoles, a uno de los apóstoles elegido por Jesús mismo. Un apóstol estaba lleno de incredulidad. Estaba Tomás. Uno de los apóstoles, había perdido la fe, la convicción, aunque había sido elegido por Jesús. Eso nos habla
de que corremos peligros. Si este apóstol llamado Tomás, cuando le dijeron, Tomás, el maestro vino y se nos presentó y hablamos con él. Él había perdido la fe en las palabras que el mismo maestro que lo había elegido le había dicho. Es necesario, le dijo, que el Hijo del Hombre sea arrestado, sea humillado, sea abofeteado, sea llevado a la cruz del Calvario y sea muerto, pero al tercer día se levantará. Esas palabras Jesús se las había dicho a los discípulos, a los apóstoles, pero ahora uno de ellos había perdido la convicción, había perdido la fe, había perdido la certeza. Él no vio cuando Jesús resucitó. Imagínate, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Tomás no había visto cuando Jesús había resucitado, pero ya había siento el poder de Dios en esa palabra. Imagínate Tomás en los tiempos de Jesús, elegido por Jesús, escrito en el libro de la vida, pero ahora estaba perdiendo la fe, la certeza, la convicción de las palabras que el maestro que lo había elegido le había dado. O sea que hemos sido llamados. Si nos separamos de Jesús, si nos alejamos de Jesús, podemos perder la convicción de nuestra salvación, podemos perder la convicción de que Jesús es el Mesías, de que Jesús existe, de que Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre y está viendo esta predicación. Aleluya. Es pues la fe. Imagínate Jesús viendo esta predicación, no viéndola, hermano, en los canales terrenales. Imagínate viendo, porque sus ojos ven alrededor de la tierra, y si hay alguien que camine en temor delante de Dios, imagínate, los ojos de Dios están puestos sobre sus hijos, y por misericordia de Dios hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora hemos sido perdonados, ahora hemos sido limpiados, ahora hemos sido purificados, ahora hemos sido santificados, ahora hemos sido vestidos de lino fino y resplandeciente, ahora hemos sido hechos sacerdotes para la honra y la gloria del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, es pues la fe. Necesitamos creer. Muchos seres humanos alrededor del planeta Tierra, en la historia de la humanidad, se perdieron. Habían escuchado de Jesús, de la historia de Jesús, porque hace 2000 años Jesús vino a este planeta Tierra. Alguien que no era terrícola, que no había nacido en el planeta Tierra, sí nació, pero Él no era del planeta Tierra, aleluya, sino que Él vino y por obra del Espíritu Santo se injertó. El apóstol Juan dice, Él era el Verbo y el Verbo estaba con el Padre, el Verbo ya existía y el Verbo le dijo al Padre, Padre, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Gloria a Dios. Ahora el Verbo vino y se hizo carne a través
de la obra del Espíritu Santo, no concebido por hombre humano. Jehová reprenda al diablo, no. Jesús vino del tercer cielo, siendo el Hijo de Dios. Se despojó de todo señorío, de todo principado, se humilló a sí mismo, porque nosotros hemos sido hechos del polvo y al polvo volveremos. Pero el Espíritu que Jehová Dios sopló sobre nosotros volverá al Padre que lo dio. Aleluya. Volverá al Padre. Ahora Jesús dijo, estando en el Gólgota, estando crucificado, Jesús entregó el Espíritu, pero no el Espíritu Santo, no. Entregó su Espíritu, como todos nosotros seres humanos, pero Él no era como nosotros. ¿Por qué no era como nosotros? Porque Él era el Verbo y el Verbo estaba con el Padre. Él solo vino y se encarnó, se humilló a sí mismo, tomó semejanza de hombre para demostrarnos y mostrarnos el camino a seguir. Jesús se humilló, Jesús se arrodilló delante del Padre, mostrándonos el camino. Muchas personas sobre la faz del planeta Tierra han llegado a pensar: no me puedo arrodillar ante un Dios que no veo. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si lo vieras a Dios, entonces lo estás viendo, pero ya no lo ves por la palabra que dices, pues la fe, la convicción, la certeza, sino que lo estás viendo. Entonces ya lo estás viendo. Ya no es fe, sino que lo estás viendo. Ya se te presentó al apóstol Pablo, camino hacia Damasco, se le presentó. El apóstol Pablo, antes de ser llamado apóstol a los gentiles, su ministerio era de hipócrita. Cuando este hombre llamado Saulo después se convierte en el apóstol Pablo, tiene que tener un encuentro con Dios, con Jesús. Él había escuchado, pero no creía en Jesús, no creía en la resurrección. Era opositor de los apóstoles que habían sido elegidos por el mismo Jesús. Hoy Jesús ya no estaba en el planeta Tierra. Hoy Jesús se había despedido de los discípulos y está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora, en los tiempos de los apóstoles, viene Saulo de Tarso persiguiendo a los apóstoles que testificaban de la resurrección de Jesucristo. Él no creía, él era incrédulo. No creía en Jesús, había escuchado de Jesús, sabía de Jesús, había escuchado de la fama de Jesús y se oponía con Gamaliel y se oponía con los escribas, con los saduceos, con los ancianos religiosos de la sinagoga. Se oponían a que se predicara acerca de la resurrección de Jesús. Querían callar al apóstol Pedro, querían callar a Esteban, lo querían callar. Después de la fe, imagínate, no tenía fe el apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol, no tenía fe. Cuando era Saulo de Tarso, no tenía fe. Cuando fue apóstol, su fe se activó en gran manera. Gloria a Dios por ello, porque fue encomendado como el último de los apóstoles.
injertado, como alguien injertado, que Dios lo eligió como apóstol. Cuando se llenó de fe Saulo de Tarso, porque caminaba sin fe y caminaba en incredulidad. Veía a Saulo, hoy llamado apóstol Pablo, pero antes llamado Saulo, en los tiempos de los apóstoles, del apóstol Pedro, de Juan, de Esteban, de Tomás, de Mateos, de Lucas, de Marcos. En tiempos de estos apóstoles, este hombre no tenía fe, no creía en Jesús, no creía. Aparte de no creer, Saulo de Tarso se oponía y se resistía y quería llevar preso a todo aquel que hablaba de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos apóstoles estuvieron presentes en la resurrección de Jesús? Según la palabra de Dios, no registra alguno, sino que la tumba, los romanos, los fariseos, los ancianos religiosos que estaban en contra de Jesús habían mandado a cuidar la tumba a unos soldados. Esos soldados pudieron ver cuando un ángel removió la piedra. Un ángel removió la piedra y Jesús se levantó al tercer día, gloria a Dios. Pero estaban los apóstoles ahí, no. Pero ahora necesitaban creer esa palabra de la resurrección. Tenían que vencer esa incredulidad. Pero que tuvo que suceder para que ellos vencieran esa incredulidad. Ellos habían sido elegidos por Jesús. Jesús les había dicho: yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Y si alguno está muerto y si cree en mí, él vivirá y resucitará. Pero ahora que Jesús había muerto y ya había resucitado, iban unas mujeres a poner ungüento, a poner perfume a la tumba de Jesús. Iban a buscarlo. Las mujeres iban. Imagínate, también ellas sabían de aquella palabra que Jesús había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Si alguno está muerto, vivirá. Y si alguno cree en mí, vivirá. Porque yo soy la resurrección. Había resucitado a Lázaro. Pero ahora estas mujeres se habían olvidado de la palabra que Jesús había dicho: al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. La muerte no lo podrá detener. Resucitará y subirá a la diestra del Padre. Pero ahora ellas iban con incredulidad. ¿Por qué? Iban con incredulidad porque cuando llegaron cerca de la tumba, se les aparecieron los ángeles y les dijeron: ¿por qué buscan? Estaban buscando. Pero los ángeles les dijeron: ¿por qué buscan
al que vive. Ya era tiempo de que Jesús había resucitado. Aquellos 3 días ya habían pasado, pero estas mujeres habían caído en espíritu de incredulidad, aunque habían visto cómo Jesús hacía milagros y resucitaba a los muertos. También se puede notar y se puede ver qué tan fácil habían caído en incredulidad. Y estuvieron en los tiempos de Jesús. ¿Ahora qué? Jesús nos anima y nos dice que creamos en Él, que Él ha vencido al mundo, y que si estamos angustiados, y que si estamos desesperados, y que si estamos pasando por la prueba, por la tribulación, por la angustia, pero si estamos como pámpanos cerca de la vid verdadera, si nos mantenemos agradando a Dios, todas aquellas tribulaciones, todas aquellas pruebas que estemos pasando no serán pruebas semejantes a los que no tienen a Cristo, sino que estas pruebas nos llevarán a llenarnos más de fe, a llenarnos más de convicción, de certeza, de seguridad que estamos en el camino correcto. Jesús fue quebrantado, siendo el Hijo de Dios. Lo humillaban. ¿Por qué a nosotros no nos gusta que nos humillen? Si Él dijo, si te pegan en una mejilla, aprende por la otra. Él lo hizo. No solo lo habló, sino que camino hacia el Gólgota le pusieron una pesada cruz. Comenzó a llevarla. La multitud lo injuriaba. La multitud le decía, si eres el Hijo de Dios, haz uno de tus milagros. Ya no podía ver caminando entre la multitud. Alguien le dijo, si eres el Hijo de Dios, profetiza quién te pegó. Lo humillaron siendo el Hijo de Dios. Ahora nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, hemos pasado humillaciones, hemos pasado escasez, hemos pasado necesidades, pero tenemos que tener la convicción, la certeza, la seguridad que estamos en el camino correcto, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y nadie va al Padre y nadie puede ser salvo si no camina en el camino angosto que es Jesús. Gloria a Dios. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no vieron los discípulos cuando Jesús resucitó. Tenían que pasar una prueba por la que estamos pasando nosotros también. Necesito ver a Jesús. Tomás lo dijo. Si no lo veo, los demás discípulos le dijeron, Lucas, Mateo, Marcos le dijeron, Tomás, hemos visto al Maestro. Pero Tomás no había llegado a la reunión donde Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y sopló y le dio espíritu y les dio vida. Gloria a Dios. Necesitaban vencer lo que nosotros también necesitamos vencer, la incredulidad. Necesitamos vencer la incredulidad. Ellos no creyeron cuando las mujeres llegaron corriendo, porque los ángeles se les aparecieron. Estas mujeres iban con incredulidad,
Pero ahora los ángeles se les aparecen y les dicen: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él ha resucitado. Vean, la tumba está vacía. Las mujeres entraron con incredulidad, vieron que Jesús ya no estaba ahí. ¿Y qué sucedió? Los ángeles le dijeron: vaya y cuéntenle a sus hermanos. Ya no estaba en la tumba, aleluya. ¿Y ahora dónde está? Está sentado a la diestra del Padre. Necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo. Alguien lo puede creer. Gloria a Dios, aleluya. Alguien alguien se puede llenar de más fe, creyendo y reconociendo que Jesús está hoy sentado a la diestra del Padre. Y no solo eso, sino que activando su fe y creyendo y confesando y pidiendo, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya. Gloria a Dios. Pasaron por incredulidad. Nosotros también hemos pasado por incredulidad. Tomás, siendo elegido por Dios, estaba pasando por incredulidad, de tal forma que Marcos, Mateo, Lucas le dijeron: hemos visto al maestro. El apóstol Pedro le dijo: hemos visto al maestro Tomás, aquí estuvo con nosotros. Tomás comenzó a decir: si no lo veo, no lo creo. Aleluya. Estaba lleno de incredulidad. Año 2025 se les habla y se les predica que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida, que Jesús es la fuente del amor, que Jesús te puede ayudar en la desesperación, en el quebranto, en el dolor. Se les predica que el reino de Dios se ha acercado. Se les anuncia que en Jesús hay sanidad para todos aquellos que están sufriendo. No es que pecó el hombre, no es que pecó su padre, no es que pecó el hijo, sino que Jesús dijo: todas estas enfermedades han sido puestas y están en el planeta Tierra porque el Padre quiere glorificar su poder en los seres humanos, para demostrarle que no ha venido Jesús solo con palabras, sino con poder. Aleluya. Gloria a Dios. Siento el fuego, siento la autoridad de Dios. Aleluya. Siento la autoridad de Dios. Imagínate, hablamos lengua porque viene la presencia del Espíritu Santo, viene la promesa, y no todo el tiempo andamos hablando en lengua, hermano, sino cuando nos llena el Espíritu Santo. No tu lima caina, no soleveila. Imagínate, no todo el tiempo andamos hablando lenguas, los que hablamos lenguas angelicales. Aleluya. Algunos hermanos dicen que esas lenguas, hermanos, en el planeta Tierra los seres humanos conocen alrededor de 8,000 lenguas terrenales, las cuales Jehová Dios repartió allá en la Torre de Babel. 8,000 idiomas. Ahora, cuando oyen hablar en lenguas angelicales, ¿qué idioma es ese? Mi hermano, arrepiéntete, comienza a creer. Arrepiéntete. La rebeldía te está llevando a la incredulidad. ¿Qué idioma es ese? Hay 8,000, mi hermano, en el planeta Tierra. Los seres humanos, los que han estudiado tantos idiomas que hay. Tantos idiomas, 8,000 reconoce la humanidad. Y ahora cuando escuchas hablar un idioma celestial, ¡ay, qué idioma es ese! ¡Aleluya! El que pide recibe, el que busca halla. No lo hablamos por jactancia, no todo el tiempo lo hablamos. Hay momentos que quisiéramos hablar y sentir las arras del Espíritu, pero no hallamos gracia, no está la gracia. Esto es cuando la gracia de Dios viene sobre nuestra vida. Pasaron un tiempo de incredulidad. Habían sido elegidos por el mismo Jesús, llamados por el mismo Jesús, pero ahora las mujeres corrían hacia ellos, hacia los discípulos, y les dijeron,
y le llegaron contando. Resucitó. La Biblia registra y dice, algunos de ellos no creían. La Biblia lo dice, la palabra, porque la incredulidad se puede empoderar del hombre de tal forma que muchos se perdieron porque se dejaron minar la mente y el corazón por las obras de las tinieblas, por la mentira. Jesús les dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea arrestado, sea llevado cautivo, lo crucifique, pero sepan que al tercer día ya no lo busquen. Después de 3 días ya no lo busquen en la tumba. Pero porque estas mujeres iban a la tumba, tuvieron que llegar 2 ángeles y decirles, arrepiéntanse, vayan a contarle a sus hermanos, ya resucitó. Los ángeles le dijeron, porque buscan al que vive entre los muertos. Estaban buscando todavía al que había dicho, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y lo estaban buscando aún entre los muertos. Llegaron las mujeres con perfume. Esto habla que habían perdido la fe. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vieron 2 ángeles. Las mujeres salieron corriendo a contarle a sus hermanos, los apóstoles. Se nos aparecieron los ángeles. Vimos la tumba, está vacía. Ha resucitado. Algunos de ellos no creyeron. De tal forma que estaban reunidos. Las puertas estaban cerradas. Pero Jesús, con su poder, atravesó las paredes y entró y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Lo vieron. Algunos de ellos comenzaron a decir, eres tú, Señor. Jesús le dijo, miren mis marcas. Aquí está donde entraron los clavos. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aso, caísa la bacanda. La alabanza le pertenece a Dios, al Mesías, al Cordero. Él es digno de toda gloria, de toda honra. ¿Por qué? Porque siendo el Hijo del Dios que creó el universo. ¿Y cómo creó el gran yo soy el universo? Nos habla esta palabra de lo que no se veía. El gran yo soy no dijo, Elohim no dijo, quiero hacer el universo porque estoy viendo otro universo. No, Él nos muestra y nos dice que Él hizo el universo de lo que no se veía. Él activó fe. Gloria a Dios. Ahora nos motiva, nos invita y nos anima, nos exhorta a que sigamos adelante, que ya pusimos las manos en el arado. Ahora no estamos arando solo. Ahora Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, la Biblia nos dice y nos muestra que somos más que vencedores y que podemos sacar un grito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos alzar bandera y poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Pero por qué puedo sacar ese grito de batalla, de victoria?
Porque he sido injertado en el amado. ¿Pero cómo? Creyendo en Él, sabiendo y reconociendo que yo estaba en tiniebla, que nosotros estábamos en tiniebla, que nosotros estábamos lejos de Jesús, muertos en delitos y pecados, que nos estábamos separados de la gracia de Dios. Mas ahora que hemos sido injertados en el amado, hemos sido hechos y hemos sido constituidos amigos y hermanos, herederos de la salvación y la vida eterna de nuestro amado Señor Jesucristo. Aguas más profundas, peces más grandes, aleluya, aguas más profundas, peces más grandes. El apóstol Pedro estaba pescando, había ido de pesca, estaba pescando, ya se había olvidado del llamado de que Jesús le había hecho. Cuando Jesús había muerto, el apóstol Pedro había regresado a su oficio de pescador de peces para comer. Pero cuando Jesús lo llamó, Jesús le dijo: Pedro, ya no serás pescadores de peces, ahora serás pescador de hombres. Pero ahora Pedro, cuando Jesús había muerto, estaba pescando, ya andaba en la barca, estaba tirando la red de nuevo en su oficio, y el llamado se le había olvidado. Tuvo que llegar Jesús de nuevo y hacer un milagro frente a él. ¿Has pescado algo? ¿Has pescado algo, Pedro? Nada. Toda la noche he estado pescando y no he podido pescar nada. El llamado ya no era para que estuviera ahí. El llamado era para que se fuera a aguas profundas. Ya había experimentado caminar en lo sobrenatural, porque Jesús se le apareció y Pedro le dijo: si eres tú, Jesús, el que viene caminando sobre las aguas en esta tormenta, manda, da la orden que también yo, como tu apóstol, como tu seguidor, también camine como tú, Jesús, en las aguas. La Biblia registra y Dios nos narra a través del Espíritu Santo y a través de los apóstoles que registraron esta palabra, que el apóstol Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Estamos caminando sobre las aguas, estamos yendo hacia Jesús. El apóstol Pedro iba caminando hacia Jesús sobre las aguas, pero de repente lo que sucedió es que las olas y el mar embraveció y comenzó el apóstol Pedro a dudar, aunque Jesús mismo lo había llamado, aunque Jesús mismo lo había elegido. Pero cuando vio la turbulencia, cuando vio que el mar arreciaba con las olas, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Su fe se estaba perdiendo. Es pues la fe, la certeza, aleluya, gloria, Dios. Tenemos que activar nuestra fe, reconocer que somos utensilios de barro, que somos utensilios que Dios nos ha llamado para la honra y la gloria de su nombre, que somos utensilios de barro, que la honra y la gloria le pertenece a Él, pero que Él ha depositado su poder sobre nuestra vida para poner las manos sobre los enfermos, para proclamar sanidad a todo aquel que crea en Jesús. Todo aquel que crea. Porque hay que entender que si no tiene fe, no puede. Tiene que llenarse de fe. Es un requisito. Creer en Jesús,
creer en que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, y que también Él, este poder, lo ha dado a los hijos de los hombres, que repartió dones, aún a los rebeldes le dio dones, aún a los rebeldes. Hay un rebelde sanando, hay un rebelde haciendo milagros, aún a los rebeldes le dio dones. Se rebelaron, como le dijo al profeta Isaías. Se rebelaron contra mí, le dijo Jehová Dios al profeta Isaías. Le estaba, imagina que Jehová, Elohim, Adonai, el gran yo soy, llama al profeta Elías y le dice: profeta Elías, estos se rebelaron contra mí. Y diles de esta manera: el buey conoce a su dueño. Mira y ve el ejemplo. El buey conoce a su dueño. El asno que tienen en el pesebre conoce a su dueño, su señor. Pero este pueblo no recuerda de dónde lo sacó Dios, de la esclavitud, del pecado. ¿De dónde nos sacó Dios? Año 2025. Año 2025 sobre la faz del planeta Tierra. Muchos están sufriendo, muchos están en tinieblas, muchos han llegado a pensar que sus problemas no tienen solución. Perdieron la fe, perdieron la convicción, perdieron el rumbo. Están perdidos, necesitan ayuda. ¿Y quién es el único que les puede ayudar? Es Jesús. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y a través de qué? De su palabra. Después, la fe, la certeza, comenzar a hablar en fe de aquello que no vemos, porque esa es la fe. Los mismos apóstoles, cuando Jesús resucitó, no estuvieron en la resurrección, no lo vieron resucitar. Ahora muchos de ellos habían recibido la noticia por las mujeres que se les habían aparecido los ángeles y les dijeron: Jesús ha resucitado, la tumba está vacía. No habían creído. Se les tuvo que aparecer Jesús. Algunos de ellos lo tuvieron que tocar, como Tomás. Lo tuvieron que tocar. Él dijo: quiero meter mi dedo en el costado, quiero ver si es cierto. Tuvo que tocarlo. Y era uno de los apóstoles y estaba en los tiempos de Jesús. Habían pasado unos días y había perdido la fe, la convicción de la palabra que Jesús le había dicho: voy a resucitarle al tercer día. Es necesario que destruya este templo. Los fariseos dijeron: 40 años, tantos años se tardaron en construirlo, y tú dices: en 3 días lo derribo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Pero no estaba hablando del templo que habían construido en Jerusalén. Estaba hablando de su templo, de su cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. Después, la fe. Necesitamos comenzar a creer. A llenarnos más, a
acercarnos más a Jesús. Creer en su palabra, creer en sus promesas, creer en su ley, creer en sus mandamientos. Alguien podría decir, pero yo no quiero creer. También Dios dice que Él no va a obligar a nadie, porque Él lo llama voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Alguno está cansado? Venid a mí. Pero no está cansado, quiere seguir haciendo y deshaciendo maldades en el mundo. Morirá y tendrá pérdida eterna. Cuando venga a ver que todo era cierto, dirá, sí, hoy creo, porque lo vio. Ahora sigamos adelante, sigamos animándonos unos a los otros, sigamos perseverando en el camino angosto, pues el que ha de venir vendrá y no tardará. Algunos han comenzado a tener por tardanza la venida de Cristo, porque aquí en el planeta Tierra han pasado, después de que Jesús se fue al tercer cielo, 2000 años y un poco más. Pero hoy Dios revela a través del apóstol y dice que 1000 años para Él son un día, y un día es como 1000 años. O sea que solo han pasado 2 días. Están desesperados algunos. Lo reveló, lo mostró. Así que si hay desesperación, ay, es que hace 2000 años solo han pasado 2 días en el reino de Dios. 2 días. Podemos creer, no creeré. Podemos creer, es pues la fe, la certeza, la convicción. Para nosotros han pasado 1000, 2000 años, pero Él nos dice, solo han pasado 2 días en mi reino, porque allá es la eternidad. Y aquí el planeta Tierra gira sobre su eje imaginario y pasan un puño de años. Cristo pronto viene, su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea nuestra obra. Aleluya. Caminando sobre las aguas. Caminando. Vamos a lo más profundo, a pescar peces más grandes. Gloria a Dios, para la honra y la gloria de Jesús. Cristo te ama, Cristo te está buscando. Hoy es momento que le entregues tu vida. Hoy es tiempo que puedas recibirlo. Hoy es momento que te llenes de fe y comenzar a vivir como hijo de Dios en el reino de Dios. Invócale de esta manera: Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo sé que eres Dios. Lo confieso, lo creo. Ahora, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Escribe, Jesús, mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vas a reconciliarte. Los discípulos, los apóstoles habían perdido la fe, la convicción. Tomás dijo, si no lo veo, no lo creo. Tuvo que tocarlo. Había perdido la convicción de lo que Jesús le había dicho. Resucitaré al tercer día. Él no creía y había sido llamado por Jesús. Quizás le hayas fallado en algo, pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia y el perdón de Dios y el favor de Dios. Ahora, invócale, invoquémosle y dile: Señor Jesús,
Me reconcilio hoy contigo como mi único y suficiente Salvador personal. Me arrepiento de mis rebeliones, de mis pecados, de mis iniquidades. Tu palabra me dice que mientras aún tenemos vida, tenemos esperanza de confesar nuestros pecados delante de ti. Hoy confieso mi pecado delante de ti y te digo, me arrepiento, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de pecado, de maldad, de rebelión, de injusticia. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.